Que podamos escuchar, reflexionar unos segundos en la palabra del Señor, la cual está en el Salmo número 100. En la versión Reina Valera dice exhortación a la gratitud. El salmista quiere que nosotros seamos exhortados a agradecer al Señor. Versículo 1 del Salmo 100 dice: canten alegres a Dios. ¿Quiénes? Habitantes de toda la tierra, sirvan al Señor con alegría. Vengan ante su presencia con regocijo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alábenle, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Mis hermanos, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No nos pertenecemos a nosotros. Nuestra vida no es nuestra. Nuestros días, nuestros minutos, nuestras energías no son nuestras. Todo pertenece al Señor. Todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser pertenece al Señor. Y es por eso que necesitamos y debemos rendirle honores, rendirle culto a Él. Que nuestro corazón se regocije y se goce porque Él es Dios y porque para siempre es su misericordia. Mis hermanos, el día de hoy Dios nos permite tener la posibilidad de reunirnos acá. ¿Cuántas personas quisieran estar acá y que por alguna otra razón no pueden hacerlo? Pero nosotros estamos acá y no desaprovechemos esta oportunidad, este hermoso privilegio de cantar al Señor, de elevar nuestras voces, de alegrarnos en nuestro corazón, de despojarnos de las tareas que tenemos durante la semana, de despojarnos de las preocupaciones, quizás de los problemas que muchas veces acarreamos, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Entonces, mis hermanos, les invito a que nos alegremos, a que nos regocijemos, a que estemos alegres, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Les invito a orar, mis hermanos. Padre Celestial, en esta mañana nos presentamos delante de ti, agradeciéndote, Señor, por un día más en el cual tenemos el hermoso privilegio de poder reunirnos, Señor, como cada domingo, a conmemorar, a celebrar, Señor, tu nombre, a celebrar, Señor, que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres bondadoso y que para siempre es tu misericordia para con nosotros, Señor. Tú nos creaste, Señor, y no nosotros a nosotros mismos, no nos pertenecemos, oh Dios. No hay nada en esta tierra, Dios, que pueda compararse a ti. No hay nada en esta tierra, Dios, que pueda compararse, Señor, con tu belleza, con tu amor, Señor, con tu misericordia, con tu ternura, Dios, con tu cuidado para con nosotros, tu pueblo, Dios. Pon en nosotros un corazón adorador, que podamos adorarte en espíritu y en verdad, con alegría, con regocijo, Señor, sabiendo, Dios, que si estamos aquí es solamente por tu gracia, no porque nos hayamos ganado el puesto, Dios, no porque nos hayamos ganado, Dios, tu favor, sino por solamente tu misericordia. Ninguno de nosotros merece estar acá. Ninguno de nosotros merece presentarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, a ti te ha placido darnos ese privilegio por medio de tu Hijo amado Jesucristo, de nuestro Señor, quien murió y resucitó para pagar la deuda de nuestros pecados y darnos acceso, Señor, delante de tu presencia. Hoy tenemos esa hermosa verdad delante de nosotros. Hoy podemos asirnos a esa verdad, Señor. Podemos aferrarnos a aquello, Dios, y sabemos que es ciertísimo, Dios, que tú has muerto por nosotros y has perdonado todos nuestros pecados, Dios eterno. ¿Cómo no alegrarnos? ¿Cómo no regocijarnos en ti, Señor, si tú eres el único Dios verdadero y en ti depositamos toda nuestra confianza? Oro a ti, Señor, para que tu pueblo, para que tu iglesia en esta mañana pueda cantar, pueda elevar sus voces a ti, Señor, en gratitud, en adoración, en alabanza a tu nombre, Señor. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, les invito a que puestos en pie podamos cantar alabanzas a nuestro Señor. ¿Qué puede separarnos de tu amor?
podrá romperlo prueba o aflicción. Si me acompaña con las palmas. Podrá acusarnos la condenación contra el perdón que tu sangre nos dio. Y aunque el viaje largo es, y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. ¿Qué puede separarnos de tu amor? Venciste tú la muerte y su aguijón, y a tus pies caerá todo poder, pues tú gobiernas todo, eres rey. Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada en la tierra, nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. La tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Aplauso al Señor, quien merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Mis hermanos, nada en la tierra podrá separarnos del Señor. ¿Cuántos creen eso? Nada en la tierra puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni aun nuestros pecados, ni aun nuestras maldades, ni aun ni la muerte, ni nada que se pueda presentar en nuestra vida, mis hermanos, puede separarnos de ese amor que es maravilloso y que es eterno, que fue entregado a nosotros, mis hermanos. Le invito a que podamos cantar nuevamente el puente. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada
en la tierra o no, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Una vez más, nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Una última vez, mis hermanos, nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Gloria, Señor, y toda exaltación a ti, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada en la tierra, Señor, se compara a ti. Mis hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51, dice el apóstol Pablo: He aquí, les doy un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano, mis hermanos. Esa es nuestra esperanza, que el Señor volverá y nos transformará. Y lo corruptible de nuestro cuerpo, el pecado, desaparecerá, mis hermanos. Que esa sea nuestra visión, que ese sea nuestro pensamiento cada mañana cuando nos despertemos, mis hermanos. Cristo volverá. Que esa sea nuestra esperanza, que ese sea nuestro clamor, nuestra fe viva en nuestro Señor. Cristo volverá. Cada vez que estemos en alguna prueba, frente a alguna tentación, mis hermanos, recordemos: Cristo viene en camino. Cristo viene acercándose a rescatar a su iglesia, a traernos salvación, a abolir el pecado, el llanto, el lamento, el dolor, la injusticia, mis hermanos. Nuestra esperanza no está en el gobierno, está en Cristo, nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a cantarlo. Se escucha el clamor, la creación espera su liberación. El día glorioso en que el Señor quitará el pecado y la aflicción, completa redención. Traerá a aquellos que en la cruz compró pleno gozo y perfección por su gloria y esplendor. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. La
las rodillas se doblarán y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. El día llegará cuando no habrá más muerte ni temor, no más llanto ni dolor, toda lágrima Él enjugará, no más oscuridad, pues su rostro siempre resplandecerá. La injusticia cesará, todo Él restaurará. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ven, Señor, sí, ven, Señor. Cantemos, ven, Señor, sí, ven, Señor. Ese es nuestro clamor, Señor. Ven, Señor, sí, ven, Señor. Ven, Señor, sí, ven, Señor. Ven, Señor, tu iglesia te espera, sí, ven, Señor. Ven, Señor, sí, ven, Señor. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios.
glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Una última vez, te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Amén. Le damos la gloria a nuestro Señor, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios. Y en esta mañana a Él le cantamos. ¿Puede tomar su asiento, mi hermano? Alabamos a nuestro Señor por su inmensa bondad, su gran misericordia. Y como decía este hermoso cántico, aquel día nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Y anhelamos con todo nuestro corazón que sea así. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a hacer un paréntesis, no sé, de unos domingos vamos a estar compartiendo en el libro de Jonás. Amén. Vamos a hacer un paréntesis de este estudio acerca de los matrimonios, acerca de la relación familiar también que vamos a ver más adelante. Y quiero que estudiemos durante estos domingos el libro de Jonás. Así que vaya conmigo a este profeta menor. Menor no porque sea o tenga menos capacidad que los otros profetas mayores también, sino es por él lo corto, lo preciso en algunas cosas que Dios los manda a hacer a estos profetas. Así que vaya conmigo a profeta Jonás, allá en los profetas menores, y vamos a
algunos domingos aquí estudiando la palabra del Señor. Le invito a que, si encontró, la tenga ahí abierta y vamos a orar a nuestro Señor. Bendito Padre, muchísimas gracias le damos a esta hora por su inmensa bondad. Gracias, Padre, porque nos permite reunirnos en esta mañana como sus hijos, como su pueblo redimido, a precio de sangre. Hay cuantos hermanos de nosotros que no se pueden reunir en esta mañana porque tienen algún familiar enfermo, ellos mismos están enfermos. Señor, le rogamos por sus vidas, que usted fortalezca su corazón, que usted les ayude. Lamentablemente no podemos tampoco transmitir este espacio, este tiempo, por alguna deficiencia técnica que tenemos, pero le rogamos que en este momento, Señor, ellos puedan también tener un tiempo, un espacio de buscar en otro lugar y ser edificados también en su palabra. Anhelamos, Señor, como iglesia, siempre estar juntos, cantando juntos, porque su palabra nos enseña de que hay algo especial, que usted mismo, Señor Jesús, se hace presente en el cántico, en medio de las alabanzas de su pueblo. Señor, queremos en esta hora alabarle también en medio de la exposición de su palabra. Queremos que su Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que su Espíritu Santo pueda hacer vida esta palabra en cada corazón. Que su Espíritu Santo, la unción del Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Señor, despierte nuestro corazón, nuestro amor, nuestra pasión, nuestro anhelo por usted. Que su palabra sea expuesta con autoridad sobre cada uno de nosotros. Que seamos consolados, que seamos edificados, exhortados, guiados por la luz de su palabra. Necesitamos, Señor, en este tiempo ser guiados por usted, porque necesitamos de su luz. No queremos caminar por nuestros propios conceptos. Rogamos, maravilloso Padre, que su Hijo Jesucristo sea exaltado y glorificado en medio de su iglesia. Lo pedimos para la gloria de nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Jonás, este profeta que Dios lo llama, muchos de nosotros conocemos a Jonás, ya sea desde la escuela dominical, nos han estado enseñando sobre esta historia que tenemos en la Escritura. Muchos han oído acerca de este profeta que fue tragado por un gran pez. Muchos ya llegan a decir que es una ballena, pero en realidad no dice la Escritura que es un gran pez, porque los estudiosos dicen que para la palabra ballena ya hay una palabra hebrea y aquí no aparece la palabra ballena. Pero Dios, no sé de qué manera, de qué forma, hace un gran pez, creó un gran pez desde muy chiquitito, lo hizo comer, creció bastante para este preciso momento. Era un gran pez. Pero muchos no han dedicado mucho tiempo o suficiente tiempo para estudiar muchas de sus lecciones. La verdad que en esta semana, estudiando este libro, hay muchísima verdad en estos solo 4 capítulos que encontramos. Incluso no hay un término de este Jonás, es como que se termina la situación y queda hasta ahí. No hay una conclusión, no hay nada más que decir. Se le ha llamado al libro de Jonás el libro más cristiano del Antiguo Testamento. Y esto es debido al gran mensaje que contiene. Dice aquí claramente en todo lo que nosotros vamos a ver que Dios es soberano y que Él salva a quien Él quiere. Esa es la intención, esa es la enseñanza que Dios nos da por medio de esta escritura del profeta Jonás. Nos ha llamado a los cristianos también a ser responsables de predicar el Evangelio a todas las personas para que se arrepientan, para que vengan al conocimiento, a la salvación de nuestro Dios por medio de Cristo Jesús. Jonás, un nombre muy hermoso. El significado de Jonás es paloma. Y este fue un profeta de Israel, fue un profeta que Dios levantó en el reino del norte. Recordemos que la nación de Israel se divide en 2 reinos, el reino del sur, el reino del norte. El reino del sur estaba compuesto por la tribu de Judá y el reino del norte estaba, cierto, se denominaba el reino de Israel.
Entonces este profeta que el Señor levanta está ya en el reino del norte, pero su profecía escrita es una profecía biográfica y se refiere a su ministerio en un lugar donde no era deseado. Específicamente para Jonás era la nación de los asirios, la ciudad específica de Nínive. A diferencia de muchos otros profetas, y esto llama mucho la atención, es que Jonás no especifica los reyes que reinaron durante su ministerio, pero si nosotros vemos allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versos 23 al 29, nosotros vemos allí que estaba Jonás profetizando en el momento donde Jeroboam II, uno de los reyes más poderosos, más próspero, alrededor del 760 antes de Cristo, estaba gobernando Israel. No se conoce tampoco la duración del ministerio de Jonás, pero se cree que fue contemporáneo al profeta Oseas y al profeta Amós, dos profetas también llamados profetas menores. Mientras que otros profetas menores son principalmente colecciones de oráculos proféticos, anuncian cosas. Aquí Jonás, lo único que vamos a ver es que solo registra un sermón muy pequeñito de 5 palabras hebreas, que está allá en el capítulo 3, versículo 4. Lo único que dice Jonás en todo el libro, de este libro profético, dice: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso es todo lo que dice. No dice nada más. Jonás no dijo nada más profético. Es increíble. El libro es más una narrativa profética comparable a las historias de Elías y Eliseo. Y aunque Jonás no es un héroe espiritual que nosotros digamos, quiero imitar a Jonás, quiero tener un ministerio como el de Jonás, la verdad que es un libro que narra su extraordinario llamamiento a predicar directamente a un pueblo que era un pueblo odiado, un pueblo pagano, y su impensable rechazo a obedecer la orden de Dios. Jonás, el profeta desobediente. A pesar de que es un libro que puede atrapar a muchos niños, cuando le contamos la historia de que vino un pez muy grande y se tragó a un hombre y lo soltó a la orilla de otro lugar y fue a predicar, y todas las personas que eran muy malas creyeron el único mensaje de 5 palabras, es algo que puede atrapar a los niños. Desarrolla importantes verdades teológicas. La verdad que Nínive era una nación, era una ciudad muy grande, como lo vamos a leer, y el Señor había anunciado un juicio sobre esta ciudad. Y nosotros vemos aquí, por medio de lo que Dios hace en esta vida de este profeta, vemos a un Dios soberano que da gracia a un pueblo completamente indigno. Y vemos también que Dios acepta este arrepentimiento de esta nación que no se merece nada, absolutamente nada, sino lo que le dice en el primer versículo: anda y dile que va a ser destruida. La salvación de una ciudad con más de 120,000 habitantes fue una muestra de este propósito de Dios de incluir a los gentiles en su reino. Hermanos, usted sabe que en cualquier otro lugar del Antiguo Testamento, todas las personas que querían conocer y ser parte del pueblo de Dios, tenían que ellos ponerse bajo las obligaciones del pacto de Israel. Tenían que circuncidarse, pasar por todas sus ceremonias y hacer todo, ¿cierto?, las leyes y cumplir todas las ceremonias para ser parte y para recibir todos los beneficios, las bendiciones de la nación de Israel. Pero aquí es muy diferente, muy diferente. El propósito de Dios, desde muchos años antes que viniera Cristo, incluso muchos años antes que Jonás, el propósito de Dios era que esta nación de Israel fuera la voz para estas otras naciones paganas. Y es interesante, mis hermanos,
Porque Jonás fue uno de los que vivió, experimentó uno de los avivamientos más grandes, así como en el Nuevo Testamento, en el Pentecostés, cuando comienza, ¿cierto?, ya a popularizarse, a traspasar ciertos límites geográficos, cuando el Señor le dice en el capítulo 1, verso 8, y me serán testigos, y ustedes serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos ya, aquí Jonás vio un avivamiento, salvación para las personas, como ocurre allá en Hechos capítulo 1, 2. Y también después, en el sínodo, primer concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, cuando tienen que tomar la decisión si es real lo que está pasando con los gentiles, y el apóstol Pablo tiene que venir de allá afuera de Asiria, ¿cierto?, de la iglesia de Pisidia, tiene que llegar acá a Jerusalén a explicar lo que estaba aconteciendo. Y Pedro se levanta y le dice, claro, yo lo estoy experimentando. En el capítulo 10 de los Hechos vemos cómo el apóstol Pedro es llamado por Dios para ir a predicar a la casa de Cornelio, un gentil, entrar a su casa y predicar el evangelio. Y en medio de la predicación las personas comenzaron a creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí vemos a un hombre patriota que odiaba a donde Dios lo había llamado a predicar, pero vemos cómo el Señor lo usa para transformar y salvar a muchas personas. Antes de la época de la profecía, que estaba contenida ya en Isaías capítulo 40 al capítulo 55, los judíos tenían la comisión de predicar su fe a los gentiles. Y basta leer Isaías 45, verso 22, Isaías 49, versículo 9, y el capítulo 55, versículo 7, para saber que las creencias de Israel deben ser compartidas con todos los pueblos de la tierra. No era solamente para ellos. Dios les había ordenado, vayan a todas las naciones, anúncienlos. Y los profetas tenían que hacerlo. Y ahí vemos en los profetas que anuncian, profecían para otras naciones. Obviamente, constantemente vemos que el Señor anuncia maldición para el consuelo de su pueblo Israel. Las naciones entonces tenían que venir en arrepentimiento a la nación de Israel. Lamentablemente, Israel nunca, jamás se esforzó en llevar el mensaje a otras naciones, como el libro de Ruth indica. Ellos estaban dispuestos a recibir a las personas individuales de otras naciones que quisieran convertirse a la fe de los judíos, pero nunca enviaron misioneros a otras naciones, jamás. Es muy importante recordar que según Lucas capítulo 11, verso 32, Jesús, nuestro Señor, dice, esta generación maligna pide señal, pero la señal no se le va a dar. La única señal que les voy a dar es Jonás, la señal de Jonás. Y el Señor Jesucristo toma esta experiencia de Jonás para enseñar a los judíos que la gente se arrepintió al oír el mensaje de Jonás y que ellos tenían un corazón muy duro por no arrepentirse ante el mensaje de uno mayor que Jonás que les estaba predicando, nuestro Señor Jesucristo. He aquí uno mayor que Jonás y ustedes aún no creen. Es impresionante. En algún momento llegaremos a ese punto. Jonás entonces es un tipo de Cristo para demostrar a los judíos de la época de nuestro Señor Jesucristo que hicieron muy mal en no prestar atención al mensaje del Hijo de Dios. También en Mateo capítulo 12, versículo 40 y verso 41, Jesús dice lo mismo y también agrega como ilustración que tal como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre iba a estar en el sepulcro 3 días y 3 noches e iba a resucitar al tercer día. Entonces vemos allá en los evangelios estas citas hechas por nuestro Señor Jesucristo nos advierten que el libro de Jonás es sumamente importante y que debemos estudiarlo con mucho cuidado, no algo así ligero, por más que aparezca solamente un sermón de 5 palabras, es algo muy importante y debemos estudiarlo.
Y de manera muy significativa, mis hermanos, la experiencia de Jonás dentro del pez estaba prefigurando esta muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo fue infinitamente mayor que Jonás, pero ambos fueron señales a sus respectivas generaciones de estos mensajeros divinamente autorizados por la liberación de la muerte. Esta es una forma de defender entonces la historicidad de este libro, porque muchos dicen que es una parábola, otros dicen que es una alegoría, pero ya tenemos en el libro de Reyes que se nombra a Jonás y tenemos a nuestro Señor Jesucristo diciendo que esa experiencia viva y real de Jonás, Él la iba a experimentar. Así que no es una alegoría, es algo real, es algo que aconteció. ¿Cómo sobrevivió Jonás dentro del estómago del pez? Bueno, no sé. Dios lo hizo mantenerse con vida. Hay una gran diferencia entre Jonás y Jesús. Jesús, nuestro Señor, murió verdaderamente. Jonás no murió. Jesús resucitó, al igual que Lázaro, murió y resucitó. Al igual que el hijo de la viuda de Naín, murió y resucitó. Al igual del hombre que tiraron por miedo a un lugar de basural de huesos de muerto y tocó los huesos de Eliseo y resucitó y salió corriendo. Al igual que Eutico, que murió y resucitó. Al igual que el hijo de la viuda, que Elías se puso sobre el cuerpo de este muchacho y resucitó. Pero hay uno que nunca jamás volvió a morir, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás resucitaron y volvieron a morir. Y espera la redención de nuestro Señor. Pero Jesús fue el único que murió y resucitó para nunca ya más, jamás volver a morir. Eso es algo glorioso, mis hermanos, que nosotros podemos ver aquí la gran diferencia entre Jonás y nuestro Señor Jesucristo. En la resurrección, nuestro Señor Jesucristo fue históricamente real, así también lo fue la experiencia de Jonás. Entonces, considerar a Jonás como una leyenda va a poner en peligro el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto fue real. Como les dije, la semana estaba buscando, tomé algunos apuntes y la verdad que había mucho, vamos a ir desglosándolo a través de estos domingos. Pero por ejemplo, para ir adelantándonos un poco, en el libro de Jonás nos vamos a encontrar con algunos contrastes. Fíjese, capítulo 1, versículo 2, lea conmigo por favor, vaya a la Biblia. Capítulo 1, versículo 2. El Señor le dice, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Ve a Nínive, ¿por qué? Porque ya su maldad está hasta arriba, pregona contra ella. Y la gran diferencia es cómo termina el libro. Capítulo 4, versículo 11. El Señor le dice a Jonás, ¿y no tendré piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Vamos a ver por qué el Señor le dice eso a Jonás. Otro contraste que podemos ver, el capítulo 2, versículo 9. Jonás, dentro del gran pez, está orando y dice, mas yo con voz de alabanzas te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Comparándolo con el capítulo 4, versículo 2, y oró a Jehová. Jonás estaba orando, pero acá Jonás ora y dice, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque Jonás sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Una gran diferencia. Jonás dentro del pez rogando, Señor, sálvame, y aquí diciendo al Señor, mátame, porque no soporto que estés salvando a estos ninivitas. Otro gran contraste encontramos en el capítulo 4, verso 1,
Capítulo 4, verso 1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. El capítulo 4, verso 6 dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente, ¿por qué? Por la calabacera. Pero se enojó porque el Señor estaba salvando a los ninivitas. Hermanos, Dios está demostrándole, y una gran enseñanza para Jonás, una gran enseñanza, que Dios demuestra el amor por toda su creación también aquí en este libro. Y también demuestra el cuidado que Él tiene hasta a ella, al nivel de preservar la vida de los animales. El autor de Jonás, porque aquí habla en tercera persona, Jonás tiene que haberle dicho, escribe esto. El autor de Jonás nos deja ver de una manera muy clara cuando el rey de Nínive manda que no solo las personas, sino que los animales ayunen y se vistan de cilicio. En el versículo 7 del capítulo 3 dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, el rey, por mandato del rey y sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El autor nos deja ver la importancia para estos hombres, como en la antigüedad y como para muchos otros hoy en día, la importancia de los animales, bueyes, todos eran para el trabajo, la ganadería, para el sustento de ellos. Y el Señor es tan impresionantemente misericordioso con toda su creación, que incluso el capítulo 4, la última parte, la última frase del libro, el Señor le dice, Jonás, ¿cómo tú te enojas? Tú no sabes que yo quiero salvar a una ciudad muy grande de 100,000 habitantes, y le dice, y muchos animales. Dios cuida su creación. Dios ama su creación. Por último, las 2 veces que Dios le enseña a Jonás acerca de su soberanía y autoridad es usando a estos animales. Un gran pez y después un pequeño gusano. Al final, el capítulo 4. Versículo 6. Y preparó Jehová una calabacera, el cual creció sobre Jonás, para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. El Señor le está enseñando a Jonás, yo soy un Dios soberano, el mismo que tú proclamaste en el capítulo 1 a los hombres del barco. Ese mismo Dios formó un pez grande, lo preparó, te lo envió. Ese mismo Dios preparó un gusano porque te estoy enseñando algo, Jonás. Cosas muy grandes y cosas muy pequeñas. Dios no se le va nada de su propósito. Todo está bajo su control. Por último, mis hermanos, veremos que la voluntad de Dios se hará a pesar de Jonás. Y nosotros podemos decir, Dios hará su voluntad a pesar de mí. A pesar de mí, Dios es soberano. Miren, mis hermanos, todo lo que ocurre aquí en el libro de Jonás. Capítulo 1, verso 4. Dios hizo levantar un gran viento. ¿Quién lo hizo? Dios hizo levantar un gran viento. Versículo 7. La gente del barco estaba asustada, el barco se estaba partiendo, echaron suerte. ¿Y sobre quién cayó la suerte? Sobre Jonás. ¿La suerte es algo de suerte así nomás? No. Proverbios dice que el hombre estima su vida, o por decirlo más modernamente, el hombre lanza los dados y Dios decide cómo caen. Dios tiene todo determinado. El echar suerte está en las manos de Dios. Proverbios 16:33. Capítulo 1, verso 17.
Dios preparó el gran pez. Capítulo 2, verso 10, Dios mandó al gran pez. Capítulo 3, verso 5, Dios regeneró, salvó a los ninivitas. ¿Qué dice Jonás dentro del pez? Capítulo 2, verso 10, la salvación es de Jehová. El capítulo 4, versículo 6, Dios preparó la calabacera. Capítulo 4, verso 7, Dios preparó el gusano. Capítulo 4, verso 8, Dios preparó el viento solano. Todo se trata no de Jonás, se trata de Dios. Se trata de su soberanía, se trata de su control, de su poder, de todo lo que ocurre en la vida de este hombre. Jonás capítulo 1, vamos a ir entonces, eso es la introducción, vamos al texto. Capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás es llamado por Dios para que fuera a Nínive. Y Jonás intenta escapar de la presencia de Dios. Intenta. Hermanos, es un hombre como usted y como yo, Jonás. ¿Sí? Nosotros nos pisamos nuestra propia capa. Es igual Jonás. Él es pillado en sus propias palabras y nos vamos a ir dando cuenta. Vino palabra de Jehová a Jonás, dice el texto. Hermanos, Dios habla a Jonás de una manera única, una manera poderosa. No sabemos específicamente cómo fue ese momento, dónde estaba Jonás, no lo sabemos, pero Jonás era un profeta de Dios. Y el Señor le dice: Jonás, tienes que hacer dos cosas. Primero, levántate y ve a Nínive. Segundo, cuando estés en Nínive, pregona contra ella, es decir, repréndela por su pecado y llámala al arrepentimiento. Eso es lo más lógico, porque si usted se acerca a una persona y le dice: el Señor te va a mandar al infierno, ¿y usted qué le tiene que decir a un predicador así? Bueno, ¿por qué me va a mandar al infierno? ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿A qué te lleva a decirme eso? Bueno, Jonás tenía que hacer eso, como todos los profetas. Ustedes, ninivitas, están trayendo la maldad sobre sus mismas vidas porque están pecando, el pecado ha llegado al trono de Dios. Por eso Dios les dice que si no se arrepienten van a ser destruidos. Por lo tanto, vengan a Dios, vengan. Eso tenía que haber hecho Jonás y no hace eso. Jonás recibe la palabra del Señor, Jonás recibe el mandato del Señor y el Señor le dice: levántate, ve a Nínive y pregona. Dios comisiona al profeta con estos tres imperativos. Tienes que levantarte, debe haber estado acostado. Levántate, ve a Nínive y pregona. Tienes que ir. No tienes que quedarte acá, no tienes que mandar una carta, no. Tú tienes que ir a Nínive. ¿Y de dónde saco el dinero? Bueno, el Señor muchas veces mandó a los profetas a gastar de su propio dinero. No pedían a ninguno. Jeremías, por ejemplo, tiene que comprar un cinto de cuero, un jarro, cierto, hermoso, su propio dinero. Acá él tiene que pagar su pasaje y lo paga para irse a Tarsis. Por lo tanto, él tiene que ir a Nínive. Tiene que pregonar en Nínive, tiene que anunciar. El pregón era una anunciación que hacía un enviado de un parte del rey en este caso. Lo que el rey decía, él tenía que decirlo allá, tenía que pregonarlo. Estos tres imperativos entonces expresan urgencia. No era algo de aquí a 3 meses, Jonás, mira, cuando tengas el tiempo, cuando saques tus vacaciones, anda y hazlo. No. Estos 3 mandatos requieren urgencia, expresan urgencia.
Y aunque comúnmente los profetas anunciaban juicio contra tierras extranjeras, normalmente esto era solo para consolar a Israel. Así como Babilonia golpeó a Israel, el Señor levanta a Jeremías para decirle: ustedes van a ser golpeados porque han abusado del poder que Dios les ha demandado para corregir a mi pueblo. Siempre el Señor levantaba profetas en contra de las naciones paganas para el consuelo de su pueblo Israel. No era común que Dios enviara un profeta a una nación pagana para que vieran el mensaje de Dios o escucharan el mensaje de Dios. Esto es una evidencia de la gracia, de la misericordia de Dios. Dios llama a este hombre y le dice: sal, en otras palabras, de tu confort, de tu comodidad. Sal de donde te sientes cómodo. Tal como Dios llamó a otros profetas, el Señor llama a Jonás a una misión precisa, específica. Nada más que ir a Nínive, nada más. Tenía que anunciar el juicio de Dios sobre esta ciudad. La ciudad de Nínive era la capital del imperio asirio. Fue una ciudad grande, prominente ciudad en sus días. No era para nada una ciudad de Israel. Era una ciudad muy grande para ese entonces. 120,000. La Serena tiene mucho más. Pero para ese tiempo era una ciudad muy grande. Muy grande. Y Dios llama a Jonás, que fuera una ciudad pagana, gentil, y que les llamara al arrepentimiento. Los antiguos historiadores dicen que Nínive era la ciudad más grande del mundo en aquella época, que era una capital grande e importante, un imperio dominante, y seguramente un lugar intimidante para poder ir. Nínive era la capital de estos asirios y la nación que tanto mal hizo a los israelitas cuando ellos van y tienen que destruir el reino del norte, allá en Samaria en el 722 a.C. Y se llevan a estas 10 tribus de israelitas a un cautiverio del cual nunca regresaron a su patria. No eran para nada amados los asirios. Y la ciudad estaba situada en un lugar del lado del Tigris, actualmente el territorio que Irak ocupa en ese lugar. Nínive entonces fue destruida en el año 612 a.C. y nunca más se construyó una ciudad en ese lugar. Era una ciudad muy grande, como el libro, aquí el profeta lo dice, capítulo 3, versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Para atravesar de una punta a otro tenías que caminar 3 días. En ese entonces era una ciudad muy grande. Ahora el propósito de por qué el Señor lo manda a Nínive, bueno, porque su maldad ha subido delante de mí. Hermanos, yo comparaba esta frase con una frase que está en Nahum, cuando dice, o en Habacuc, perdón, en Habacuc, cuando dice: muy santo eres de ojos para ver la maldad. En ese sentido yo decía: pero ¿cómo, Señor? Tú eres santo para ver la maldad, pero aquí tú dices que la maldad de Nínive llegó a ti. Y bueno, claramente nosotros debemos entender que es esa relación, que el Señor no tiene relación. Y cuando sus ojos no quieren mirar esa maldad en ese sentido, en el momento de Habacuc, es porque Dios no tiene ni siquiera un deseo de salvar a esos que están en la maldad. En cambio aquí Dios mira a este pueblo que quiere salvar, a esta generación, aún teniendo maldad. Y eso, hermanos, en la soberanía de Dios es impresionante. Porque si usted y yo estamos delante de la presencia del Señor y sus santos ojos ahora nos ven por medio de Cristo, Él nos vio en toda nuestra maldad, en nuestra suciedad, en todo lo que nosotros no merecíamos. Y si Dios nos miró con misericordia, eso es misericordia. Y si usted y yo estamos hoy acá en este lugar alabando al Señor, escuchando su palabra y creemos en Él, es solamente porque nos miró con misericordia. No somos dignos de la mirada santa de nuestro Dios. Aún así, Él nos observó, con cuerdas de amor nos atrajo hacia Él. Esto es impresionante, mis hermanos. El Señor a esta generación de los ninivitas los observó y dice que su maldad llegó delante de Él.
Esta es una palabra que significa calamidad, la maldad, la calamidad. Y se puede referir también a un comportamiento moral como desastre de cualquier tipo. La Biblia, mis hermanos, dice que la maldad ha subido delante de Dios. Tal vez, dicen los estudiosos, que el profeta Amós fue el primer profeta en anunciar que el Señor era el Dios de toda la tierra y que iba a castigar la maldad de las naciones según su culpabilidad. Pero por eso, mis hermanos, Él tiene acá un propósito. Anda y dile a los ninivitas. Dios amó a esa generación de los ninivitas y está mandando a su profeta. Y su profeta odia lo que Dios ama. Detesta a los ninivitas. Dios le quiere enseñar una lección aquí a Jonás. La expresión que describe la maldad de Nínive en general no indica pecados específicos, pero los judíos conocían muy bien la crueldad de los asirios. Miren lo que dice Nahum, capítulo 3, versículo 1. Después de Jonás viene Miquea y encuentra usted a Nahum. Capítulo 3, versículo 1, no lo vamos a leer completo, pero habla totalmente de lo que eran los ninivitas. Versículo 1, capítulo 3 de Nahum dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Hermanos, conocían muy bien quiénes eran estos ninivitas. Sabían quiénes eran. Muchos historiadores dicen que era una nación donde asesinaban a las personas, los cortaban, les sacaban lo interior de los seres humanos y los esparcían por lugares. Eran personas que, terrible, mis hermanos, no era una ciudad que, o sea, donde ellos llegaban, atemorizaban a medio mundo. ¿Por qué quería entonces Dios que Jonás fuera? Bueno, debido a que Dios vio su iniquidad y ninguna iniquidad del hombre está escondida delante de Dios. Él ve y observa todo lo que está en nuestra vida, todo lo que está en nuestro corazón. Jonás entonces, en el versículo 3, huye de Dios. Cuando yo leí el versículo 3, después de leer el 2, leí el 3. Cuando el Señor le dice: anda y dile a la nación porque ha subido su maldad delante de mí. Y dice verso 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Me causó un poco de vergüenza, de miedo, de risa. ¿Ustedes han visto un GIF o un sticker de Alexis Sánchez cuando están entrevistando y hace así con el dedo? ¿Sí? Hace así. Eso hizo Jonás cuando el Señor le mandó. Yo veía una actitud así. El Señor le dice a Jonás: ve, levántate y pregona. Y Jonás le hace y se va para otro lado. Jonás se va para otro lado, no le importa lo que Dios. Menospreció la palabra de Dios. Menospreció la palabra de Dios. No me interesa lo que está diciendo Dios. Quiero escaparme. Yo no quiero hacer tu voluntad. Jonás, anda. Bueno, Jonás, ¿sabes qué? Paga tu boleto a Tarsis. Ve a Nínive. No, Señor, me voy a Tarsis. Bueno, nos vemos en Nínive. ¿Pero cómo? Si me voy a Tarsis, nos vemos en Nínive. ¿Y dónde se encontró? En Nínive. Jonás se levanta para huir o intentar huir de la presencia de Dios. ¿Por qué Jonás no quiere ir a Nínive y hacer lo que Jehová le dijo que hiciera? ¿Por qué no? Miren, mis hermanos, sería muy lindo, muy hermoso. Leamos el texto, acompáñenme, leamos el texto. Versículo 1, capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Ya? Hermoso. Vamos al capítulo 3, versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad
camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia al rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza e hizo proclamar ayuno, proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio. Hombres y animales, clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno a su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron en su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y terminará ahí el profeta Jonás. Y añadamos una cosa que a nosotros se nos ocurra. En vez de que Jonás, capítulo 4, verso 1, en vez de que Jonás se apresadumbró, digamos, y Jonás se alegró tanto en extremo que fue a comer con todos los ninivitas, y ellos le preguntaban: Jonás, ¿cómo es Dios? Enséñanos la ley de Dios. Y Jonás estaba contento con todos sus enemigos de antes, ahora eran sus hermanos, y Jonás se alegró. Y fin. Sabemos que no es así. Sabemos que Jonás hizo todo lo contrario. Vemos que Jonás se fue para otro lado. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Jonás se fue a otro lado, no le interesó. Capaz que Jonás no lo hizo porque quizás era una tarea difícil de hacer. Jonás tenía toda la razón para esperar que, en el mejor de los casos, se burlaran de él y sería tratado como un tonto. Él podía ser atacado, asesinado, si él hacía lo que Jehová le dijo que hiciera. ¿Por qué no quiso ir? Bueno, también porque quizás Jonás no quería que los asirios en Nínive escaparan del juicio de Dios. Jonás, lo único que dice, versículo 3, capítulo 3, de aquí a 40 días más Dios los va a destruir. Y él se fue a un monte esperando: Señor, ya van 39 días que faltan. Que pasen luego los días, Señor, quiero ver cómo aquí se destruye todo. Eso lo deseaba. Imagínense, como ilustró alguien por ahí, imagínense que el Señor llama a un hombre judío que está viviendo en Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial. Y Dios le dice: traeré juicio terrible sobre la Alemania nazi. Ve a Berlín y dile a la Alemania nazi que se arrepienta. Pero en lugar de hacerlo, el hombre se va a otra ciudad de Estados Unidos, a San Francisco, luego se sube a un barco y se va a Hong Kong. Eso es lo que hizo Jonás. Eso es lo que hizo Jonás. Es el miedo quizás que tenía un hombre en la Segunda Guerra Mundial que vaya al mismo campo enemigo y le diga: a ustedes, si no se arrepienten, van a morir. Bueno, quizás puede haber sido por ese miedo. Ahora todos nosotros conocemos la historia que sucede desde el versículo 4, ¿cierto? El pez grande. Pero hubiese sido mejor no haber enviado a Jonás. Si Dios me diría: Franco, mira, yo me quedo despreocupar de mis profetas menores, ocúpate tú, elige a alguien. Yo jamás hubiese escogido a Jonás. Yo hubiese escogido a Oseas, por ejemplo. El profeta Oseas, el Señor le dice: ve y busca una prostituta, cásate con ella, ten hijos porque te voy a enseñar algo. ¿Y él qué hace? No, Señor, ¿cómo me voy a casar con otra mujer? No, él se casa, él hace todo. O a Ezequiel, por ejemplo. Ezequiel, duerme durante todo este tiempo hacia tu izquierda porque eso te voy a enseñar algo. Señor, me quiero dar vuelta. No, duerme ahí. Hermanos, hay otros profetas que yo hubiese escogido para este llamado. ¿Por qué Dios llama a Jonás? ¿Por qué no otro más capaz que Jonás? Es más, mis hermanos, es el único profeta que no escribe ninguna palabra profética. El sermón de Jonás es un sermón malo.
Es un sermón sin homilética, es un sermón sin profundidad, sin introducción, sin una exaltación a Dios, no tiene llamado al arrepentimiento, no tiene conclusión, no tiene ni siquiera muestra de compasión. Es un pésimo sermón. Jamás lo invitaría a predicar a la Iglesia de la Gracia. Una vez, voy a contar una infidencia. Yo estaba tan nervioso. Había terminado mi instituto bíblico en Argentina, llegaba y habían pasado 2 semanas de llegar y el pastor me dice, bueno, tienes que predicar el próximo domingo, tú terminaste los 3 años de instituto bíblico, debes preparar un sermón, así que yo le dije, pero no estoy preparado, no importa, tú te fuiste a preparar, ya tienes que hacerlo. Mi sermón duró 15 minutos, transpiré todo. 15 minutos, el pastor no sabía qué hacer, cómo rellenar, levante su mano, ahí, cierto, quedó el culto medio pentecostal, pero 15 minutos, no supe qué más decir. Y Jonás dijo 5 palabras. Yo por lo menos hice introducción, cuerpo, ¿cierto? Un llamado, conclusión y fin. Pero hermanos, el sermón de Jonás era un sermón sin nada. De aquí a 40 días será destruida Nínive. Supongo yo que hasta él sabe que esa no es la manera de anunciar la voluntad de Dios. Creo que Jonás lo hace así porque quiere cumplir, pero no desea que los ninivitas se arrepientan, así que le da lo mismo como entrega el mensaje de Dios. Lo que no sabe este profeta es que Dios usaría esta frase para alcanzar a toda una gran ciudad. Pero eso lo veremos más adelante. ¿Por qué Dios llama a Jonás y no a otro? Bueno, creo yo básicamente, ¿por qué? Porque Dios se glorifica haciendo su voluntad en la debilidad, en la torpeza, en la incapacidad, en el orgullo, en el miedo, etcétera, 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 de sus llamados. Dios se glorifica. Así como lo hace a pesar de mí como pastor de ustedes, Dios lo hace a pesar de mí para la edificación de su iglesia. Así lo hizo también con Jonás. A pesar de su torpeza, debilidad, incapacidad, orgullo, miedo, etcétera, etcétera. Hermanos, es fácil discutir las razones que tenía Jonás para no hacer lo que Dios le dijo que hiciera, pero ¿cuál es la razón nuestra? ¿Por qué no hacemos muchas veces lo que Dios nos dice que tenemos que hacer? Dios le dijo a Jonás que fuera y predicara. Cada cristiano tiene el mismo mandamiento en Mateo 28. Vayan, prediquen el Evangelio, hagan discípulos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hemos predicado el Evangelio? ¿Por qué somos tan temerosos? Es que nos quieren comer el mundo con la ideología, con el tema de la homosexualidad. Hermano, no nos quieren comer, mentira eso. Nosotros somos los que tenemos que ir y predicar el Evangelio. Ellos están completamente perdidos. Ellos no saben, no tienen razón. Es que no, el aborto y todo. Hermanos, el mundo no quiere comerse a la iglesia. No pueden comerse a la iglesia. Las puertas del Hades no pueden aguantar el avance del reino de Dios. La iglesia está avanzando. Y usted y yo debemos ser parte de ese avance. No puede quedarse mirando, esperando que otros hagan. Nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio. Con el ejemplo de Jonás delante de nosotros, aún tenemos menos razones que Jonás para desobedecer a Dios. Debemos obedecer. Pregúntese usted y contéstese usted en su interno. ¿A cuántas personas le ha predicado durante este año? En 6 meses que lleva el año. ¿A cuántas personas usted se ha detenido, ha orado durante este tiempo y le ha predicado el Evangelio? Verdaderamente, ¿a cuántas personas? ¿O usted piensa que hay que sentarse, total, Dios es soberano? Hermanos, eso es antibíblico. Eso es antibíblico. Nosotros somos llamados por Dios a ir a predicar el Evangelio. Debemos hacerlo. Hoy el mundo está mal, el mundo está aquí, nuestro país está destruido. ¿Y nosotros qué estamos haciendo con la persona que está al lado de nosotros? No es que nuestro país y todos se quieren ir de Chile. Hasta yo me quiero ir de acá de Chile si se sigue poniendo mal la cosa. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Dios nos puso aquí, en esta ciudad de La Serena y en Chile para predicar el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo?
Ese es el llamado de Dios para nuestras vidas hoy en esta mañana. Vamos y cumplamos la voluntad del Señor. ¿Es que son malos, se merecen el infierno? Claro que sí, se merecen todo, al igual que usted y yo lo merecíamos. Pero es Dios el que está derramando su amor hoy en día a que vayamos. Jonás es la imagen clara, carnal del pueblo de Israel, que odiaba predicar a otras naciones. Jonás es el pueblo de Israel que odiaba, no le compartía a nadie. Ese Jonás es Israel. Y el Señor le está enseñando a través de Jonás al pueblo de Israel: ustedes no quieren compartir, pero tengo otros. Tengo otro pueblo. Hermanos, nosotros somos llamados a predicar el Evangelio. Que Dios quebrante nuestro corazón. Que Dios quebrante nuestras vidas. Que Dios transforme nuestro deseo. Ese fuego, ese amor, esa pasión por la perdición. Mis hermanos, porque la gente se pierde y está al camino al infierno, tenemos que dolernos, tenemos que pensar que Dios tenga misericordia y que tome nuestro corazón y lo quebrante y nos muestre su cruz. Hermanos, debemos predicar el Evangelio, debemos volver a esta senda antigua, por decirlo así. Debemos anhelar que otros vengan al conocimiento de la verdad de Cristo. No debemos amoldarnos a nuestras comodidades, escapándonos de la incomodidad que podemos estar viviendo hoy en día. No perdamos el enfoque, iglesia amada. No perdamos el enfoque por las cosas de este mundo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios despierte nuestro corazón, que haga arder un fuego verdadero en nosotros, que ponga el corazón de Cristo que miraba a las ovejas con compasión. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que no nos suelte jamás, que no nos deje cómodos buscando nuestros sueños, formando nuestro reinito. Señor, ten misericordia de nosotros. Que Dios nos llame verdaderamente a un amor por la pasión de la predicación del Evangelio. De levantar la bandera de Cristo donde no hay bandera, de salir a otras naciones, aún no importa si no hay plata, Dios proveerá, Dios pagará el pasaje. Aquí Jonás pagó su pasaje para ir para otro lado, porque no estaba cumpliendo la voluntad de Dios, pero Dios le pagó otro pasaje, puso otro bus, un gran pez, y se lo llevó donde tenía que ir. Ay, que Dios permita que si nos estamos desubicando del camino del Señor, mande una gran ballena y nos meta dentro de la guata de la ballena y nos lleve a donde debemos ir. Que Dios tenga misericordia de la iglesia de la gracia. Iglesia de la gracia. Así nos llamamos, mis hermanos. Mostrar la gracia de Dios. Que Dios nos remezca un poco, mis hermanos, y podamos enfocarnos en la verdad. Orar, interceder por las almas perdidas. Que Dios despierte nuestro corazón. Amén. Dios tenga misericordia de nuestras vidas, mis hermanos. Dios tenga misericordia. Vayamos a predicar el Evangelio, a anunciar las virtudes. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Más grande es nuestro Dios. Más grande es nuestro Dios. Es más poderoso, es más sublime. Su brazo está desnudo contra las naciones para hacer lo que Él quiere. Nosotros no podemos tener temor, no podemos sentir temor. Debemos predicar con autoridad. Es que no estoy preparado, es que no sé de esto, es que la ciencia, olvídese de eso, confía en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por más de cuántos años la iglesia avanzó sin psicólogos, sin científicos, por cuántos más años el Señor hizo avanzar su reino sin preparación académica. Dios lo hizo solamente con su palabra. No esperemos otras cosas. Vamos a la Escritura, estudiemos la Escritura, preparemos nuestro corazón, pidamos a Dios un corazón verdadero. No necesitamos cosas profesionales, no seamos profesionales en esto, mis hermanos. Para huir a Tarsis, Jonás, para huir a Tarsis. 3 veces en un solo versículo, Tarsis, Tarsis, Tarsis. Lejos de la presencia de Jehová, lejos de la presencia de Jehová. Qué torpe nuestro corazón. Qué torpe nuestro corazón querer huir de la voluntad del Señor. Y Jonás sabía. Yo sabía, por eso no quería venir, porque yo sabía que tú lo ibas a salvar, porque tú ibas a tener misericordia.
Jonás puede decir, yo escuché a Moisés cuando declaró, grande, temible, misericordioso, Dios clemente, piadoso, tardo para enojarte, grande misericordia, que te arrepientes del mal. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Nínive estaba al este de Israel y Tarsis estaba tan lejos como podías llegar al oeste. En la costa de lo que ahora es España, pasando el estrecho Gibraltar, dicen los expertos, al dirigirse a Tarsis, Jonás intentaba alejarse lo más que pudiera de Nínive del llamado de Dios para no ir allá. Es como si Dios te dijera hoy, anda a Haití, con todo lo que está pasando, predícales el Evangelio. No, Señor, ahí está la Belén, está Esteban, están ya ellos. ¿Para qué vamos ahí nosotros? Pero si Dios te llama a Europa, allá sí, Señor. Es eso. Halló una nave que partía para Tarsis. Jonás sentía ir a Tarsis. Siento ir a Tarsis. Había un impulso dentro de él que le conducía a ir allá, pero era un impulso peligroso. Podemos tomar a Jonás como el ejemplo del peligro de hacer cosas bajo impulsos. 3 veces, Tarsis, Tarsis, Tarsis. Charles Spurgeon, el predicador, dice, ahora de manera común me encuentro con personas que dicen, siento que debo hacer así y así. Tengo miedo de esos impulsos, dice Charles Spurgeon. Un gran temor de ellos. Las personas pueden hacer bien bajo su poder, pero pueden arruinar lo que hacen al hacerlo solamente por medio de impulsos y no porque la acción en sí fuera la correcta. Un impulso puede ser muy valiente, pero equivocado. Jonás fue muy valiente al embarcarse en un viaje marítimo tan largo. Un impulso puede aparentar ser abnegado, pero equivocado. Un impulso puede reclamar que se va hacia la libertad, pero equivocado. Un impulso puede conducir a alguien a hacer algo que condenaría a otros. ¿Qué le hubiera dicho Jonás a otro profeta que desobedece a Dios? Un impulso puede hacernos hacer para Dios u otros lo que nosotros jamás hubiéramos hecho para nosotros mismos. Muchas personas toman sus impulsos internos y dicen, el Señor me dijo esto, el Señor me dijo que hiciera aquello. Esto es muy peligroso aun cuando no se vea inmediatamente. Sigue diciendo Charles Spurgeon, ¿qué tienes tú que ver con las maquinaciones y deseos de tu propio corazón? ¿Estas deben ser ley para ti? Oro a Dios que no estés entre los necios, que serán llevados por cualquier viento de fantasía y perversidad, para que la ley y el testimonio, que es la palabra del Señor, debe ser tu clamor, y no debes recurrir a los movimientos internos o impulsos de tu corazón. Fin de la cita. Es interesante notar que Jonás descendió a Jerusalén, a Jope, para huir, y luego descendió al interior de la embarcación para dormir. Su intención era ascender de la presencia de Dios en lugar de ascender al puesto de servicio con el cual Dios lo había llamado. Bueno, tanto que descendió a Jope para comprar el boleto para irse a Tarsis, después en el barco descendió a lo más profundo para poder dormir allí. Bueno, el Señor le dijo, bueno, ven acá, voy a tomar un pez y te voy a llevar a lo más profundo y allá te voy a hablar. En medio de la crisis más dolorosa, tenemos que calmar nuestro corazón y decirle a Dios, ¿qué quieres tú con esta situación que me estás haciendo vivir? ¿Sabes que el Señor lo ha dicho muchas veces? Uno de los profetas menores, el Señor le dice al pueblo de Israel, yo te quise hablar tantas veces, pero tú no quisiste oír. Por lo tanto, como aquella vaca loca, te encerré entre espinos, para que cuando fueras a la derecha te clavaras. Queriendo escapar para la izquierda, te clavaras. Para atrás y para adelante, para que te quedaras quieta y pudiese hablarte al oído. Hermanos, cuando estamos pasando los momentos más difíciles de nuestra vida,
No tratemos de sacar eso doloroso que Dios nos hace vivir. Calmemos nuestro corazón y digamos, Señor, ¿cuál es tu propósito en esto? ¿Qué deseas tú con esto que estoy viviendo? ¿Hay orgullo en mi corazón? ¿Hay vanidad? ¿Hay desobediencia a tu palabra? Señor, ¿qué deseas? ¿Qué quieres? Jonás pagando el pasaje, versículo 3, ya estamos terminando. Parecía muy fácil, quizás hasta Jonás pensó que Jehová proveyó el dinero para el pasaje. Esto muestra el peligro de ser guiado por las circunstancias. Providencia o no, dijo alguien, la palabra del Señor debe ser nuestra guía y no debemos apartarnos de ella con el pretexto de necesidad o circunstancias. Es muy fácil el crear una providencia cuando quieres hacerlo de dicha manera. Si te sientas e intentas encontrar en los caminos de Dios una excusa para el mal que quieres cometer, el diablo y tu corazón engañoso pronto llegarán a la conjetura de una excusa para la providencia. Fin de la cita. Sin embargo, mis hermanos, cuando nosotros huimos delante del Señor, nunca, jamás vamos a llegar a donde nosotros debemos ir. Siempre vamos a terminar pagando nuestro propio pasaje. Y cuando vas en los caminos del Señor, no solamente llegas donde debes ir, Él pagará todo el pasaje. Jonás quiso ir de la presencia de Jehová. Dice la última frase, el verso 3, lejos de la presencia de Jehová. Jonás debió haber leído el Salmo 139, versículo 7, hermoso salmo. Dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No puedes escaparte de la presencia de Dios jamás, mi hermano, jamás. El momento que tú dijiste, Señor, aquí está mi vida, te la entrego, el Señor no estaba jugando, Él se tomó esas palabras muy en serio, porque Él no juega, Él es un Dios verdadero y real. Y estamos en sus manos. Por lo tanto, tú no puedes escaparte de la presencia de Dios. Conclusión. Solo podríamos especular el por qué Jonás desobedeció a Dios, quizás por el tamaño de la maldad de los ninivitas o por patriotismo, conociendo el papel que Asiria tendría como conquistador de Israel. No se da ninguna razón de la desobediencia de Jonás. Solo nos dice que quería huir de la presencia de Dios. Esto, mis hermanos, nos sugiere que en realidad nunca hay una buena razón o alguna excusa, por más legítima que sea, para no obedecer a Dios. Termino con la frase de Charles Spurgeon. Todo momento que la nave navegó suavemente sobre el mar, Jonás se olvidó de su Dios. Tú no le hubieras podido distinguir de entre la variedad de paganos a bordo. Él era tan malo como ellos. Fin de la cita. Mientras todo estaba calmado, Jonás era como un pagano. Cuando empezó la crisis, el movimiento del barco, aún seguía dormido. Y hasta los paganos, le dijeron, clama a tu Dios. Y él estaba durmiendo. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a que podamos poner atención a la voluntad de Dios y ponerla por obra. Oremos. Dios, santo es tu nombre, Señor.
Bendito y digno eres de toda gloria, creador del cielo, el universo, sustentador de toda tu creación. Nosotros no somos dignos de que tus ojos santos y preciosos nos observen, porque si no fuésemos cubiertos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestra maldad no permitiría que tú estuvieses con nosotros. Oh Señor, gracias por tu salvación. Pero aún conociéndote y siendo tus hijos, muchas veces vivimos igual que Jonás. Queremos huir de tu voluntad. Señor, y por eso te queremos pedir perdón. Que tú guíes nuestra vida, Señor, a tu voluntad, y que pongas en nosotros un corazón obediente y sensible, que podamos en nosotros despertar ese anhelo, Señor, por ti y por los perdidos, que podamos vivir conscientes de lo que significa la vida en ti, Señor. Tú no estás para hacernos pasar unas tardes hermosas, simplemente. Gracias por esas tranquilidades y esas sonrisas que tenemos entre los amigos. Es tan hermoso, Señor. Pero no podemos quedarnos así simplemente. Nos has llamado a vivir como guerreros, como soldados de tu reino, para cumplir tu voluntad y para alcanzar a la mayor cantidad de personas que se vayan al cielo. Para que un día, cuando estemos ante tu presencia, tú nos digas: bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Oh Señor, ten misericordia de la iglesia de la gracia. Ayúdanos y danos la valentía, el amor, vuélcanos a ti. Despierta nuestro corazón, Señor. Aviva nuestras vidas, Señor. Aviva tu obra. Aviva tu obra, oh Señor, en medio de los tiempos. Avívala, Señor. Avívala, oh Dios. Tú nos has dado una hermosa y tremenda responsabilidad de tener más claridad en tu palabra. Y cuánta gente necesita de tu evangelio y nosotros muchas veces callamos. Y te rogamos, oh Señor, que nos ayudes y ten misericordia de nosotros. Te damos gracias por tu palabra, porque nos encaminas en tu verdad y porque podemos, Señor, venir ante su presencia con ese deseo y ese anhelo, sabiendo que usted escucha nuestras peticiones y que usted cumplirá su voluntad y hará conforme a ella. Incluso a pesar de nosotros, a pesar de nuestros miedos, a pesar de nuestras faltas, a pesar incluso de nuestro orgullo, que muchas veces es una gran barrera. A pesar de todo lo que nos estorba, Señor, usted cumplirá su palabra, pero permítanos no ser como Jonás. Queremos ser como Cristo el Señor. Queremos vivir en obediencia, oh Dios, a su palabra. Sabemos que en este mundo vamos a fallar, vamos a caer una y otra vez, pero confiamos en que estamos en sus manos y que en su gracia usted está con nosotros. Gracias, Señor, por su evangelio, porque si fuera por nuestras fuerzas y nuestras capacidades, no podríamos lograr nada. Es su gracia en nosotros, es su misericordia con nosotros, es su Espíritu Santo obrando a nuestro favor en nuestro interior, transformando y quebrantando nuestras vidas. Oh Dios, anhelamos, como decía Agustín, correr tras tu voz. Anhelamos escuchar esa voz hablándonos constantemente y correr tras ella, no huir como lo hizo Jonás, sino correr, Señor, correr y correr, buscando hacer tu voluntad para la gloria de tu nombre y para la edificación de tu pueblo en este lugar. Gracias, Señor. Toda la gloria, la alabanza y la honra para ti siempre. Amén y amén.
Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza, luz, canción, la roca eterna, fundación, firme en prueba y tentación. Oh alto amor, profunda paz, la lucha cesa y el temor, mi esperanza y protección, en el amor de Cristo estoy. En Cristo está mi redención, Dios infinito se humilló, su don de amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz mientras murió, el justo Dios se conformó y mi pecado Él cargó. Hoy por su muerte vivo yo. Fue sepultado al morir, la luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó, de muerte Él se levantó, glorioso Rey, el vencedor, de mi pecado me libró. Pues suyo soy y mío es Él, Dios con su sangre me compró. Vivir sin culpa y sin temor es el poder de Cristo en mí, desde nacer hasta morir. Cristo conduce mi existir, no hay poder ni voluntad que de Él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo. En el poder de Cristo estoy, no hay poder ni voluntad que de Él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo. En el poder de Cristo estoy.